Muchas, pero muchas bendiciones nuevamente ya en este tercer día de la semana, el día martes. Y que hoy pues vamos a ver esta historia entre tío y sobrino. Una historia donde vamos a ver un paralelismo como lo que es Cristo en el caso de Abraham. ¿Qué hace Abraham con su sobrino? Esta historia sucede por ciertas circunstancias que muchas veces como hijos de Dios vivimos en la iglesia y que tenemos también dificultades y que hoy en día nosotros podemos aprender a través de ese siervo de Dios, que nosotros también somos siervos, pero a través de las bonitas historias de estos hombres del Señor, estos patriarcas que realmente demostraron y dieron ciertas características de aquel que iba a venir, de aquella promesa, hoy nosotros también podemos vivirla. Y ojalá y que la mayoría de nosotros seamos un testimonio vivo para el bienestar de las obras del Señor. Antes de ver esta historia de Abraham y Lot, vamos entonces a la oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en esta hora de este estudio. Te invito a hacer esta oración. Vamos a pedirle al Señor. Señor y amante Padre, gracias Padre por permitirnos estar viendo, Señor, estos capítulos de tu primer libro, el libro de Génesis. Capítulo 12, Padre, y ahora, Padre, que nos hemos introducido al capítulo 13, permítenos, Padre, ver la historia de este capítulo en este tu siervo y en aquello, Señor, que aún en el llamado de Abraham, Padre, vinieron otros, Padre, como siempre. En tu remanente siempre hay personas también que se agregan y vienen a conocerte, y en el cual el conocimiento no nomás viene a través de tu palabra, sino en el trato y en la vida de aquel que sentimos, Padre, que en realidad te presenta aquí en la tierra, te representa aquí en la tierra. Rogamos y te suplicamos, Padre, que en este momento estas historias tú puedas, Padre, hacerlas vivas en nosotros, pero que siempre, Padre, la historia que a ti te agrada, lo seamos nosotros. Permítenos, Padre, ahora abrir tu palabra y recibir, Padre, tu espíritu y tu bendición para que tú nos des el discernimiento de ella. Ruégote, Padre, y suplícotelo en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Bien, pues tenemos a Abraham y Lot. Vamos a ver qué nos cuenta la palabra de Dios sobre esta hermosa historia. Hermosa porque tiene un significado pleno para nosotros también hoy en día. Y ya hemos dicho que todas las historias que están escritas en la Biblia nos parecen a veces algo que no entendemos, por el cual se tiene que decir las faltas de los siervos de Dios. Pero Dios en realidad lo hace con el propósito de que nosotros entendamos que todos en un momento hemos fallado y que el único que no falló al estar aquí en la tierra fue su Hijo. Él fue pleno, Él fue obediente, Él nos dio a entender lo que nosotros podemos llegar a ser siempre y cuando nosotros cumplamos con el mandato que Dios nos ha dado. Y vamos a ir a ese capítulo en el libro de Génesis, el capítulo 13, y en esta ocasión pues vamos a ver, vamos a ir ahora más rapidito para no tomar mucho tiempo, para leer desde el 1 al 18. Y vamos a ver qué nos cuenta esta historia de este capítulo 13. Así es de que vemos el 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ahora nos dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 3 nos dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Versículo 4 nos dice, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5
También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8 nos dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora el altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y versículo 18 nos dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Alcinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Veamos nosotros esta linda historia, esta separación, lo que pasó. En realidad entre ellos había otros habitantes, pero tanto Abraham como Lot tenían grandes posesiones. Claro, Abraham era más rico que Lot, pero de una forma u otra, entre un rico y otro y sus trabajadores, pues tuvo que venir esta contienda. Ahora, Abraham era el jefe, Abraham era el dueño, Abraham fue llamado, a Abraham se le habló y se le prometió de las bendiciones que Dios le iba a dar, de la protección que le iba a dar. Pero veamos nosotros a Abraham, que con Lot no pone su posición de jefe, no es un jefe realmente con ese aspecto de que aquí yo soy, yo fui, no. Lot le da el permiso, Abraham le da el permiso a Lot, que él escoge el lugar donde él quiera ir. Y Abraham se va a separar y se va a ir al lugar contrario donde Lot escogiera. Vemos aquí realmente que Abraham era ese hombre de Dios, y que en la humildad, en la sumisión, él mostraba realmente ese amor y compasión de Dios por las almas. Aunque Lot escogió, realmente escogió primero, pero escogió mal, porque lo más lindo que él vio, en realidad, le trajo dificultades, le trajo problemas. Y ahora Dios, pues, tiene que hacer esa obra, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a aprender realmente son otras dos palabras. Recuerden, el domingo nosotros aprendimos una palabra, lej lejá, en hebreo, lej lejá, que indica vete. Lej lejá es una palabra de Dios hacia Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Esas palabras lej lejá hoy
para nosotros también está siendo declarada y está siendo puesta en las mentes y en los corazones de muchos de los hijos del pueblo de Dios. Pero hoy vamos a aprender una nueva palabra hebrea en la cual nos lleva a decir la palabra que hoy conocemos como ir. Pero ¿cuál es la palabra hebrea? Hoy la palabra hebrea es alajak. Alajak. Alaj es la palabra ir. Alaj en hebreo. Así es de que otra palabra que tú puedes anotar y puedes poner para aprenderla. Alaj es ir. Que eso es lo que Abraham le dice también a Lot. ¿Ok? Entonces vemos nosotros que este llamado o esta propuesta de Abraham a Lot es a donde tú quieras quieras ir. Dice el comentarista de esta lección de este día, dice, en realidad, la reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot. Recordemos el problema. Había un conflicto, ya había pleito entre los trabajadores de uno y el otro. Su sobrino, que era Lot, con respecto al uso de la tierra, es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero. Un acto de generosidad y bondad muestra de la clase de hombres que era Abraham. Y esto, hermanos, también nosotros, ¿verdad? En los tratos, en las maneras o nuestras conversaciones con los demás, muestra en realidad qué clase de hombres somos, qué clase de cristianos somos, a quién en realidad nosotros le servimos, de quién nosotros dependemos, en qué forma tratas, en qué forma te van a tratar, cómo es en realidad que nosotros debemos representar a Dios en esos tratos que nosotros hacemos con los demás. También dice el comentarista, no obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. O sea, la tierra era de Abraham, la tierra se le había prometido a Abraham, pero sin embargo, Abraham hace con Lot lo que yo creo que ninguno de nosotros haríamos. Más bien, hoy en día, este cristianismo que vivimos a veces no parece ser el cristianismo que Dios quiere. Nosotros, cuando sabemos que algo nos pertenece, pues no queremos darla. Más bien, aventamos al abismo a los demás. Y cuando Abraham, la misma tierra que era de él, a Lot le dice, escoge el lugar que tú quieras. Todo esto es mío. Todo esto en realidad me pertenece porque Dios me dijo que me la iba a dar. Pero Abraham no menciona ni siquiera una palabra a Lot para que se sintiera mal de decir, esta es mi tierra. No, Abraham le habla con sinceridad, mira, a ver, sobrino, ¿a dónde quieres irte? ¿Al norte o al sur? ¿Para dónde? Donde tú quieras irte, escoge la tierra. Y dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura, vio el lugar que más agua abundaba. Ahora recordemos que pues también ya habían pasado por una tribulación, el hambre, el agua escaseaba, por eso fueron a Egipto. Y ahora pues Lot ve donde no quiere pasar necesidades, pero no se dio cuenta que en realidad donde iba era lo peor que había escogido. Así, dice el escritor, es un regalo, un don de la gracia que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios, únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham. Así de que hoy también nosotros tenemos una promesa, cielos nuevos, tierra nueva y no enfermedad, no lloros, no muerte. Y esa tierra que Dios nos prometió, pues está ahí, esperando realmente a ver el cumplimiento que nosotros hagamos de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos. Y por eso mismo, así también la sierva del Señor en el libro Conflicto y Valor,
en la página 48, ella nos habla de esta historia de Abraham y Lot. ¿Y qué es lo que dice ella? Lot eligió Sodoma para que fuera su hogar, porque vio que conseguir ganancias desde el punto de vista del mundo, pero después que se hubo establecido y enriquecido en tesoros terrenales, se convenció de que se había equivocado al no tomar en consideración la base moral de la comunidad en la cual iba a construir su hogar. Es verdad, las ciudades son bonitas y donde hay de todo y no se necesita nada, pues ahora siempre escogemos mejor esos lugares. Por eso yo decía estudios atrás, ¿por qué es que estamos acá? Porque en nuestros países pobres pasamos necesidad. Quizás no de pan, no de agua, pero económicamente pasamos. Y venimos a este país creyendo que pues acá se encuentra todo. Y en realidad sí, hay todo. Pero también tenemos luchas. Ahora, lo que no nos fijamos es como dice la sierva del Señor, esa comunidad, realmente la moralidad que se vive, la espiritualidad que se ha dejado. Y Lot no pensó en eso. Lot pensó en lo que era la primera necesidad, en el pan y el agua. Pero no vio en qué condiciones ese lugar estaba, la idolatría que había, a dónde llevó a sus hijas, a dónde llevó a su familia, donde en verdad empezó a sufrir las consecuencias, porque los hijos empezaron a enredarse con los de Sodoma, empezaron a vivir de la misma manera. Y Lot, aunque un hombre también temeroso de Dios, pero allí él escogió estar, allí fue la tierra que él escogió. Y ahora pues tiene que vivir las consecuencias de lo que él eligió. Y no fue Dios, sino él mismo quien fue el que eligió ese lugar. También la sierva del Señor en el libro Mi Vida, Mi Vida Hoy, en la página 198, nos dice lo siguiente: debemos olvidarnos de todos nosotros mismos y tratar siempre de encontrar oportunidad de animar a los demás y aliviar sus penas y cargas mediante actos de afectuosa bondad y pequeñas muestras de amor. Vean, aquí la sierva del Señor nos invita a que tenemos que olvidarnos no nomás de la familia, no nomás de los amigos, sino de nosotros mismos. O sea, no debemos vernos nuestra condición quizás superior o menor. No, debemos vernos como aquellos verdaderos fieles e hijos de Dios. Y que en esa entrega con Dios, el Señor mismo nos va a guiar, nos va a dar la oportunidad. Por eso ella dice, estas atenciones y expresiones de solicitud que comenzando en el seno del hogar se prolongan fuera del círculo de la familia, contribuyendo a formar la suma de la felicidad de la vida. Y esto fue lo que en realidad Lot no vio. Esto fue lo que Lot cosechó a través de las decisiones que tomaron. ¿Cuántas veces nosotros como padres tomamos decisiones y que muchas veces, en vez de poder fortalecer la vida espiritual de nuestros hijos, a veces nosotros mismos somos los que provocamos esa vida de ellos, esa pérdida, y que dejan muchas veces a un lado a Dios por tratar de vivir, de economizarse, de superarse, de ver en realidad otras cosas que nosotros nunca esperábamos. Y que por estas cosas es que hoy, en las condiciones que vivimos con nuestros hijos, no es lo que nosotros esperábamos, pero podemos entender que en su momento nosotros fuimos quienes le fallamos a Dios y ahora la condición no es la misma que cuando estábamos en otro lugar. Así también, ¿verdad? La sierva del Señor nos habla y nos dice en Hijos e Hijas de Dios, en la página número 257, ella termina diciéndonos, si Cristo habita
en nosotros, seremos tan cristianos en el hogar como lo somos fuera de él. El cristiano tendrá palabras bondadosas para sus familiares y relaciones. Será bondadoso, cortés, amante, comprensivo y se preparará para morar con la familia de lo alto. Si es miembro de la familia real, representará el reino hacia el cual se encamina. Hablará con dulzura a sus hijos, porque se dará cuenta de que también ellos son herederos de Dios, miembros de la corte celestial. Entre los hijos de Dios no existe ningún espíritu de dureza. Qué lindas palabras, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar, que realmente entre el pueblo de Dios no debe haber dureza en el corazón. Al contrario, debe de haber blandeza, debe de haber entrega, disposición para servir a otros, porque a eso vino Cristo, a servir, no para que le sirviéramos. Entender nosotros que si nuestros hijos a veces también pecan, decir como Job, ¿verdad? Ofrecer un holocausto a Dios por si nuestros hijos han caído y han desobedecido al Señor. Así tú, espero que hoy también ofrezcas a Dios un servicio de gratitud para poder obrar en los corazones de tus hijos. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.